han tenido bastante tiempo para poder repasar las culturas que hemos mencionado en este mes de agosto en el área de personal social. Hoy vamos a hacer el repaso para nuestro examen, ¿de acuerdo? Iniciando el mes de agosto habíamos conocido la cultura moche, ¿verdad? O también llamado la cultura mochica. Vamos a ver. La cultura mochica, chicos, es una cultura que se desarrolló ¿en dónde? ¿En qué departamento? ¿Mm? En el departamento. En el departamento. Trujillo. Muy Trujillo. bien. Ahí está. Trujillo. En Trujillo. Muy bien. En el departamento de Trujillo. En el Valle de Chicama, ¿no? Esto fue después de Cristo. Fue una cultura muy famosa. La cultura mochica fue una cultura muy famosa por su, perdón, acá está. Fue una cultura muy famosa por sus orfebrerías, ¿no? Sus orfebrerías eran las que más destacaban en esta cultura. Vamos a mencionar primero esto. ¿Por qué? Porque esta cultura trabajaba mucho el oro, los metales preciosos, ¿no? Las piedras preciosas, hacían, hacían vestimentas, ¿no? Hacían accesorios, hacían brazaletes, collares, cascos, orejeras, ¿no? Todo hecho a base de ¿qué? A base de oro, ¿no? Oro y plata eran lo que ellos, el material que ellos trabajaban, ¿no? Con incrustaciones preciosas las que se hacían. Ahora, viendo esto, sabiendo de que la cultura mochica trabajaba muy bien el oro, todo era para una persona importante. ¿Quién era esa persona importante en la cultura mochica? Y yo sé, el señor de Zipán. Muy bien, por ahí Mayra, Nalik, ahí por ahí comentaron. El señor de Zipán es uno de los personajes importantes. A ver, Jerico, ¿quién es el señor de Zipán, Jerico? Es un gobernante. Es el gobernante. ¿Qué gobernaba? La cultura moche. Muy bien. El señor de Zipán es el gobernante de la cultura moche. Cuando se hallaron sus restos, se encontraron muchas prendas, accesorios, cascos, todo lo que mencioné, ¿no? Brazaletes, vasos, todo lo que estaba alrededor del señor de Zipán, de los restos del señor de Zipán, era hecho a base de oro. Por eso se dice que este personaje significó mucho en esa cultura. Vamos a ver también, ¿no? Que la cultura mochica era una cultura politeísta. Evelyn, ¿qué significa politeísta? Mi, ¿Qué significa la palabra politeísta? yo. A ver, vamos a escuchar a Evelyn. Si no llega a responder Evelyn, tú le ayudas, ¿de acuerdo, Andy? Evelyn. ¿Dónde estás, Evelyn? No me apaguen la cámara, quiero saber si están ahí o no. Ahí estás, Evelyn. A ver, Evelyn, creo que se congeló. Es el internet. Es el internet, creo, de Evelyn. Yo lo puedo decir. A ver, veo ahí 3 manitos arriba. Voy a escuchar a cada uno. A ver, Andy, ¿qué es politeísta? Que significa que adoraban a varios dioses. Mayra, ¿correcto? Sí, mis adoraban muchos dioses. Muy bien. Entonces, Evelyn, esto tenlo en cuenta. Politeísta se le dice a los que adoraban a varios dioses, a la cultura que adoraban varios dioses, ¿de acuerdo? Politeísta, ¿sí? Ahora, vamos a ver acá, que también la cultura mochica o moche, ¿no? Fueron grandes ceramistas, ¿no? Además de ser orfebres, eran grandes ceramistas. En sus cerámicas destacaban
¿Qué cerámica destacaba? Las vajillas. Mm, mm. Miss, ya sé. A ver, Mayra. Los guacorretratos. Los guacorretratos. ¿Qué eran los guacorretratos? Eran cerámicas en formas de rostros, ¿verdad? Cerámicas en Sí. formas de rostros, ¿no? Además que trabajaban también el oro, la plata con incrustaciones preciosas como las orfebrerías que habíamos mencionado acá. Bien, habían dos edificaciones, ¿no? O centros ceremoniales. ¿Cuáles eran estos? ¿Se acuerdan cuáles eran los centros ceremoniales, Ana Karina? Miss, el huaca del sol. La Y huaca la del sol huaca de la luna. y la huaca de la luna, ¿no? Estos centros ceremoniales eran una especie de lugares en donde ellos hacían sus rituales. ¿Para quiénes? Para sus diferentes dioses. ¿De acuerdo? Vamos a mencionar, a ver, que hacían tenían una buena agricultura, ¿no? Desarrollaron un sistema de irrigación para cultivar las zonas de las tierras secas y poco fértiles, a pesar que tenían una distancia muy alejada de los ríos, lagos, ¿no? Ellos implementaron un sistema de irrigación, ¿no? Por canales enormes y acueductos, ¿no? Y muchos de ellos eran subterráneos también. Ya hablamos del señor de Zipán y de sus orfebrerías, sus diversas orfebrerías que tenía, ¿no? Mucho, ¿no? Hacían pectorales, collares, nariceras, orejeras, cascos, brazaletes, vasos, ¿no? Eran algunas de las, algunos de los accesorios que ellos confeccionaban, ¿no? Bien, chicos, acá hemos hablado de la cultura moche. También hemos mencionado, hemos estudiado en el mes de agosto la cultura. ¿Dónde está? Se fue. La cultura paraca. La cultura chimú también. ¿Se acuerdan de la cultura chimú? David. ¿Qué pasó con la cultura chimú? Se borró. Poquita chiquitita, no tribuna, no. Acá está la cultura chimú. Bien, vamos a ver acá la cultura chimú. Listo. Bien, chicos, la cultura chimú. Listo. La cultura chimú, chicos. La cultura chimú es una cultura que se desarrolló también se desarrolló en la región de la Libertad, pero está en la capital de Chanchán, ubicada en Trujillo, ¿no? Esta cultura fue famosa por sus grandes templos, palacios y murallas que tenían en su localidad, ¿no? La más grande ciudadela, se les considera una de las más grandes ciudadelas de América, la muralla de Chanchán, ¿no? La ciudad de Chanchán. Está hecho a base de barro, ¿no? Ahí no había concreto, no había cemento, no. Utilizaban otros tipos de implementos para solidificar esos grandes templos. Miss, usaban piedras y luego lo ponían barro. Utilizaban otros implementos, usaban la arena, de algunos minerales, ¿no? De algunos cerros que ellos necesitaban. ¿Qué más implementaron? Se desconoce, ¿no? Sobre todo porque asombra ver una ciudad. No estamos hablando de una casa, estamos hablando de una ciudad, ¿no? Incluso en esa ciudad habitaban 33,000 personas. Entonces estamos hablando de hectáreas, ¿no? Estas construcciones fueron a base de barro, ¿no? Y algunos minerales en los cuales solidificaban este material. Entonces, la muralla o la ciudad de Chanchán es la ciudad de barro más grande de América. Vamos a ver también que ellos trabajaban también el oro. El oro. Trabajaban orfebrerías, hacían joyas finas, ¿no? Ahí está el brazalete, Miss. El brazalete, máscaras. Ellos hacían Las ojeras, máscaras a base las de... máscaras, El cuchillo, y con el cuchillo ceremonial.
El cuchillo ceremonial. Por favor, que alguien saque su lápiz de Zoom y me diga dónde está el cuchillo ceremonial. ¿Mm? Ese cuchillo, ahí está, muy Dice que bien, a mí ya me Annalise. ganaron, Ahí está, ya. acá es difícil. Ah, ya, no te preocupes, hijito. Ahí está. ¿Cómo se llamaba ese cuchillo ceremonial? El Tumi. El Tumi. tumi, ¿verdad? Tumis. El cuchillo ceremonial. Miss, no tiene forma de cuchillo. Es cierto, no tiene forma de cuchillo, pero este Pero es cuchillo bien, lo es bien usaban en filudo la parte de ceremonias. ahí. Mire, La parte, ajá, la parte inferior, ya no me la pinten, ya no me lo pinten. Gracias, chicos. La parte final es una es especie bien filudo, de mire, que se cuchillo. puede cortar el oro, mister. El oro mismo. No, No, no no creo que puede, se mister, pueda la verdad. cortar el oro mismo, ¿no? Pero con eso hacían perforaciones, hacían incisiones, ¿no? Para sus Hacían rituales, muertes. ¿no? Claro, si de repente ofrendaban por ahí de repente una llamita con el cuchillo ceremonial, ¿no? Vamos a ver acá a la siguiente diapositiva, ¿no? Que ellos también se dedicaban a la pesca, ¿no? Pero lo hacían con una embarcación artesanal, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa embarcación artesanal que usaba la cultura chimú? Totora. Los caballitos Ah, de Totora, verdad. que hasta ahora, hoy en día, se usa. Mire, esos caballitos de Totora, a mí creo que ni alcanzan ni para volar pescado. No, es que solamente pueden habitar, Ahí pescaban. pescaban, claro, acá solamente puede ingresar una sola persona nada más. Y se puede meter hasta el fondo y ahí se abría. Así es. Dime, Mayra. Pregunta, ¿cómo se hacían los huecos de la oreja? ¿Perforaciones? Sí. Sí, claro, ellos hacían algunas perforaciones. Hoy en día aún siguen haciendo. Ah, claro, algunas más modernas, ¿no? Bien, también vamos a conocer a los huachaques. ¿Qué eran los huachaques? Los A huachaques mí son, los huachaques, ¿qué son, Andy? unos canchones hundidos para permitir las filtraciones del agua subterránea. Muy bien. Ellos implementaron un sistema de irrigación, ¿no? Para que el agua llegue a sus cultivos. Este sistema de irrigación se llamaba huachaques. Eran canales, ¿no? A base de piedra, ¿no? Que permitía que el agua se dirija hacia sus cultivos. Vamos, bien, acá terminamos con la cultura chimú. Ahora vamos a conocer a la cultura Paracas. La cultura Paracas. ¿En qué era famosa la cultura Paracas? En textilería. Muy bien, Andy. En textilería, ¿no? Vamos a avanzar hacia la textilería, ¿no? Usaban algodón y lana de vicuña, también las de alpaca, para producir Y tejidos, ¿no? minerales. ¿No? Y utilizaban minerales naturales para poder teñir estos hermosos mantos, ¿no? Sus colorantes eran naturales. Se hacían Así de es. pimiento amarillo, pimiento verde. Se hacían de flores de la montaña de colores. Muy bien, utilizaban verduras, flores. Analic. Y de algunas, y de algunas rocas de colores que encontraban. Claro, los minerales de las mismas rocas, ¿no? Entonces, la cultura Paracas era muy famosa por sus mantos textiles. Se consideran los mantos más hermosos, ¿no? Y por su diversidad en colores también. Miren acá, ¿no? Ellos llegaron a crear 190 tonalidades para sus mantos. 190 en todo eso lo que han vivido. Así es, desarrollaron 190 tonalidades. Un rojo más fuerte, un rojo más suave, así, son tonalidades, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, justamente con todo lo que ustedes mencionaron, ¿no? Llegaron a las tonalidades con las flores, algunas verduras, ¿no? Algunos minerales de las rocas. Entonces, ¿qué más podemos decir de la cultura Paracas? Que fue gobernado por ¿quién? ¿Quién gobernaba la cultura Paracas? El sacerdote. Sacerdote. Y por el noble y guerrero. el guerrero. pueblo. ¿Que el guerrero gobernaba? No, por el sacerdote me confundí. No, mis. A ver. Mayra, ¿quién gobernaba en la cultura Paracas? El sacerdote. El sacerdote, ¿verdad?
Muy bien. Entonces, la misión, ¿no? La función del sacerdote que era gobernar, ¿verdad? ¿Cuál era la función del noble, Analí? Mira, la función del noble. No importa, vamos, abre el cuaderno, porque eso está en el cuaderno, ¿ah? Eso fue parte de una tarea. Que por ahí varios se confundieron, ¿no? La función del Miss, sacerdote era gobernar. Miss, La función del noble, noble Miss era cuidar a su pueblo. no. Ah, era. No, la Era, función del noble era ser diferente a los del pueblo. No, esa no era su función. Analí, ¿cuál es la función del noble? Eran los segundos acá. La función del noble era representar a la cultura, ¿no? Era una especie de imagen a la cultura, ¿no? ¿Cuál era la función del guerrero? La cultura. Defender a la cultura. Defender a la cultura, ¿no? Al pueblo. Entonces no se olviden, ¿quién gobernaba? No era el noble, era el sacerdote en la cultura paracas. Vamos a hablar sobre las momificaciones que ellos hacían, ¿no? A base de muchas telas envolvían a sus muertos en una especie de posición fetal y los dejaban en unos socavones subterráneos para que puedan... La tela más preciosa es para las personas más importantes. Así es. Dependiendo de la tela, el tejido con el que se le envolvía, le daban la importancia a la persona. les ¿Sí? colocaban oro, plata, comida, Así papas, es. choclo, un Muy montón de bien. cosas. Listo. Bien, chicos, ¿qué más podemos decir de la cultura paracas? ¿Qué es una deformación craneana? Ana Karina. Vamos a escuchar a Ana Karina. No estoy escuchando a Ana Karina. Ana Karina, ¿qué es una deformación craneana? Tu micro, hija. Tu micro está apagado. Ana Karina, ¿qué es una deformación craneana? Sale, mira, mamá. Sale que te... Mm, Sí, yo sé. A ver, a ver. A ver, Andy, ayuda a tu compañera. Querían ser diferentes a los demás, querían ser especiales. A ver, pero la pregunta no está respondida. A ver, ¿Y ¿qué por es? qué se la La hacían, pregunta Miss? es, ¿qué es? Yo puedo ¿Qué es? decir. Una deformación A ver. que se hacía para ser diferentes a los demás, ¿no? Y ser mejores. A ver, ya. Mayra, ¿qué es una deformación craneana? Dice cuando se forman sus cráneos. El cráneo. Annalise, coméntanos, ¿cómo se daba ese procedimiento? Se ponían una roca adelante y una roca en la parte de atrás de la cabeza y se lo amarraban. Ajá. ¿Y quiénes solamente podían hacer esto? El noble. Los nobles mismos. Los nobles, ¿no? Los nobles. Entonces, chicos, Mira, ¿qué es la recién nacidos deformación? hacían. Ajá. ¿Qué es la deformación craneana? Es una especie, ¿no? Es una especie de cirugía, un procedimiento en donde se deforma el cráneo de solamente los nobles. ¿Por qué hacían eso, Daniel? ¿Dónde está Daniel? Ahí está. ¿Por qué hacían eso, Daniel? Iguales a los otros. Para no ser iguales a los otros. Muy bien. A ver, Jerico, coméntame qué es la trepanación craneana, que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo la deformación craneana, no. ¿Qué es la trepanación, Jerico? Jerico, tu micro está apagado, hijo. Dígame, Miss. ¿Qué es la trepanación craneana? A mí la trepanación craneana es cuando se deforma la cabeza, el cráneo, porque su cráneo estaba más estirado. Eso es la deformación. Yo te pregunto, ¿qué es la trepanación? A mí de que
Le meten un cuchillo, creo, en la cabeza. Le cortan la Miss. cabeza. Hacen un hueco. Bueno, por ahí vamos, por ahí vamos. A Miss. ver, Andy. Miss, se iniciaban desde los primeros años de edad, Miss. A los ¿Cuál, más mi amor? pequeños. Ni yo sé. A ver, no vayan a confundir. Una cosa es la deformación, ¿sí? La deformación craneana. Y otro muy distinto es la trepanación. A ver, Miss, que iniciaban la escuchar. deformación craneana, Miss, desde los recién nacidos, Miss. No. trepanación A ver, craneana. ok. Un momentito, Andy. No te vayas a confundir. Lo que tú me estás mencionando es la deformación. Yo estoy preguntando la trepanación. Con T, trepanación. Mayra, ¿qué es la trepanación? Era una cirugía para curar a los guerreros cuando venían heridos. Muy bien. Ana Karina, ¿quién era el encargado de hacer la trepanación? El sacerdote. Andy, hay que respetar los turnos, mi amor. ¿Sí? Hay que respetar los turnos. ¿Dónde estás, Ana Karina? Que ya no te veo. Entonces, chicos, la trepanación es una especie de cirugía, ¿no? Como bien lo dijo Mayra, es una especie de cirugía que se le hacía, ¿no?, a los soldados que venían heridos de la guerra, ¿no? Era una especie de cirugía que hacían perforaciones en el cráneo y esas perforaciones de luego eran cubiertas con placas de oro y plata, ¿no? Y mejor que se graban en todo el cráneo, así ya son inmunes. Sí, a veces, bueno, esa era la manera de cómo ellos operaban en esas épocas. Recuerden, no había médicos, no habían ese tipo de cirugías pues más modernas como las tenemos hoy en día, ¿no? No había bisturí, no había nada de esas cosas, ni siquiera anestesia, ¿no? Pero ellos implantaban lo que tenían a la mano, ¿sí? Para la anestesia usaban la hoja de coca. Ajá, muy bien. Para la anestesia, ellos usaban la hoja de coca, la chachaban, la consumían y adormecía el cuerpo la hoja de coca. En ese momento, pues empezaban la operación. Bien, chicos, acá podemos ver que era el sacerdote, ¿no?, el gobernante, quien dirigía la cirugía. Bien, Pero había veces que los guerreros no resistían y morían en el procedimiento. sí, llegaba a pasar. Vamos a ver aquí ahora a la cultura chavina. Ancas. A ver, un momentito. Bien, chicos, entonces vamos a mencionar, con eso terminamos, la cultura chaví. La cultura chaví es una cultura que se desarrolló ¿en dónde? En la región de Ancash, ¿no? Y por sus conocimientos, por su extensión, se fue propagando a diversos departamentos, como Cajamarca, Lambayeque, Ayacucho, Ica, ¿no? Esta cultura chavín, chicos, fue una de las culturas más antiguas, ¿no? Esta cultura se desarrolló antes de Cristo, es una de las culturas más antiguas. Vamos a ver aquí que en la cultura existían las clases sociales, ¿no? Que era la clase sacerdotal. Los sacerdotes eran los que dominaban esta cultura también, al igual que la cultura paracas. Bien, chicos, como les decía, la cultura chavín, al igual que la cultura paracas, también estaba gobernada, ¿no?, por el sacerdote, ¿no?, ya que él era el que pronosticaba el tiempo, el clima y los sucesos importantes que estaban por venir a la cultura. Vamos a ver. Ya. Los sacerdotes de Chavín, como les decía, eran los que gobernaban la cultura por sus conocimientos, ¿no? Porque tenían conocimientos astronómicos, ¿no?, y pronosticaban el tiempo. Por eso ejercían una gran influencia en el pueblo. Vamos a ver que la cultura chavín
destacaba mucho porque era una cultura que trabajaba mucho la piedra, ¿no? Tenían a sus dioses plasmados en las piedras. Y todas estas artesanías que ellos hacían, todas estas imágenes que ellos creaban, estaban todos dentro del templo de Chavín de Huántar, que era el templo más importante, ¿no?, de la cultura chavín. Entonces, esta cultura era famosa porque hacían los monolíticos. ¿Qué eran los monolíticos? Eran artesanías hechas a bases de piedra. En la primera imagen, chicos, ¿cómo se llama la primera imagen? ¿Me levantan la mano? ¿Cómo se llama a ver, voy a sacar mi lapicito para que puedan ver de la imagen de la que yo estoy hablando. A ver. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de este monolítico? A ver. Jesús. Buenos días, Jesús. Jesús, ¿estás por ahí? Ahí estás. A ver, chicos. ¿Alguien sabe el nombre del primer monolítico que estoy encerrando? ¿Se acuerdan el nombre? Dije la lanza de Chavín. El lanzón de Chavín, ¿no? No es lanza, es lanzón de Chavín, ¿no? El lanzón de Chavín era una especie de columna que estaba incrustada en el suelo, ¿no? Y también tenía una salida hacia el cielo, que se decía que en este lanzón estaba plasmado uno de sus dioses que pronosticaba, ¿no?, el clima. A ver, ¿se acuerdan el nombre de esta segunda imagen? El obelisco de Tello. No. La estela de Raimondi. La estela de Raimundi, ¿no? Era otro dios que estaba plasmado en este enorme bloque de piedra, ¿no? Ese enorme bloque de piedra medía un aproximado de 5 metros, ¿no? Y por último tenemos El obelisco de Tello. al obelisco de Tello, ¿no? Entonces, chicos, acuérdense los nombres de estos El obelisco de monolíticos. Tello. ¿Sí? Primero era la estela de Raimundi. No, la primera imagen es el lanzón de Chavín. ¿No? Tiene forma de cuchillo, ¿no? Tiene forma de cuchillo. El obelisco de Tello, que es esta imagen, que está en la tercera imagen, es una especie de columna. Bien, vamos a ver acá en el templo de Chavín de Huántar, que era su templo el más importante. Vamos a ver a las cabezas clavas, ¿no? Yo tengo una. Ah, sí, la habíamos visto. En las cabezas clavas vamos a ver representados, ¿no?, a sus dioses felinos, el felino andino, que era un dios también que ellos adoraban. Tenían... ¿Y esa cabeza que está ahí sola de qué es? ¿Perdón? Esa cabeza que está sola que ya la tengo. Eran sus dioses, los plasmaban así. Sus No, dioses, este de acá, Miss. ¿Qué era? todas las cabezas clavas que ustedes están viendo ahí eran sus diferentes dioses, que tenían aspecto de felinos y de humanos. Miren, entonces, ¿de qué felino es? Y humano. Podía ser un puma, estaban plasmados el felino andino, no eran sus guardianes, como dice ahí, ¿no? Se dice que eran los guardianes del templo, por eso se encontraban en todo alrededor del templo de Chavín de Huántar. Entonces, chicos, acá tenemos el lanzón de Chavín para que lo vean un poco más de cerca. Por favor, bórrenme eso. Gracias. ¿No? Tenemos el monolítico, el lanzón de Chavín, ¿no? El obelisco de Tello para que lo veamos de más de cerca. El obelisco de Tello. Bien, ya es la hora. Ya es la hora. Nos vamos a ir ahora con el examen de personal social. ¿De acuerdo? Después Este es el repaso. después de que terminemos el examen,